Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer ahí dos versículos de Romanos, capítulo 8. Versículos 5 y 6. Romanos 8, versículos 5 y 6. Estos son versículos muy importantes de las Escrituras y es importante que veamos perfectamente lo que dice Romanos 8, 5 y 6. La Biblia dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo quiero leerlo nuevamente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hace algunos años, John MacArthur escribió un libro que se llama Obras de Fe. Y John MacArthur cuenta en ese libro que leyó que hablaba de un pastor, o sea, una persona escribió un libro que hablaba de un pastor que había sido enviado a la prisión en Estados Unidos por robar 14 bancos. Un pastor de una asamblea robó 14 bancos. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Para qué robó los bancos? Para financiar sus encuentros con prostitutas. Ahora, el que escribió ese libro estaba completamente convencido de que ese pastor era verdaderamente cristiano. Y entonces John MacArthur escribe este libro de Obras de Fe para explorar cómo podría ser tal cosa. Y John MacArthur escribe: llámenme anticuado, pero creo que es justo plantear la pregunta de que si alguien roba bancos regularmente para pagar sexo ilícito, ¿es realmente salvo? ¿Es lícito hacer esa pregunta? Claro que no, no es salvo. Incluso si predica la palabra de Dios cada 8 días en su asamblea, no es salvo. John MacArthur decía: llámenme anticuado. También llámenme a mí anticuado, pero esa persona no es salvo. Ahora, hermanos, en los últimos años, varias encuestas han mostrado creencias y comportamientos inquietantes de aquellos que profesan ser cristianos evangélicos. Hay una encuesta que dice que el 60% de todos los que asisten a las asambleas evangélicas creen que muchas religiones pueden llevar al cielo. El 60% de los asistentes cree eso. Hay otra encuesta que muestra que el 10% de los adolescentes
y el 30% de los adultos que afirman creer en Cristo y afirman haber nacido de nuevo, no creen en absolutos morales. Quiere decir esto que 9 de cada 10 adolescentes que afirman haber nacido de nuevo no creen en absolutos morales. No creen en no fornicar, en no adulterar, no creen en eso. 9 de cada 10 adolescentes que dicen haber nacido de nuevo. ¡Qué terrible! Y estos números impactantes, hermanos, pueden explicarse por la falta de enseñanza bíblica sólida. Muchas asambleas evangélicas no tienen enseñanza bíblica sólida. Pero debajo de esta enseñanza sólida hay un malentendido básico sobre la naturaleza del evangelio mismo. Malentendido. Hemos asumido, los creyentes en Cristo, erróneamente, que cuando alguien toma la decisión de aceptar a Cristo como Salvador o hace una oración para invitar a Jesús en su vida y para aceptarlo, hemos asumido erróneamente que esa persona es salva. Pensamos erróneamente que alguien puede aceptar a Cristo como Salvador y no aceptarlo como Señor. Un pensamiento erróneo de los creyentes en la actualidad. Asumimos erróneamente que todos los que profesan a Jesús como Señor, especialmente aquellas personas que le están sirviendo como este pastor, van a ir al cielo. Es una asunción, estamos asumiendo eso de manera errónea. El Señor Jesucristo, hermano, lo dejó claro, que solamente aquellos que le obedecen van a ser aquellos que serán bienvenidos en el cielo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué sigue diciendo? Sino el que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre. El que obedece. No el que me dice, Señor, Señor. Y eso es lo que hemos asumido. Que el que llega y hace una oración y, Señor, sálvame, ya es salvo. Pero su vida no es compatible con un cristiano verdadero como este pastor, robando 14 bancos para ir a divertirse con prostitutas. La Biblia es absolutamente clara en que la salvación es una cuestión de que Dios imparte nueva vida a una persona que estaba muerta en sus pecados. Y esa nueva vida se manifiesta en creencias y en conductas totalmente cambiadas. Eso no quiere decir que los que son verdaderamente creyentes, los que verdaderamente han nacido de nuevo, no puedan caer en pecados y a veces en pecados graves. Pero quiere decir que no pueden vivir complacientemente con el pecado en sus vidas.
El crecimiento en la piedad es un proceso de toda la vida en la vida de los creyentes, pero tiene que existir ese crecimiento en la piedad para los que han nacido del Espíritu. Romanos 8, los versículos primeros, los 4 primeros versículos, Pablo está asegurando aquí que si estamos en Cristo no vamos a ser condenados en el juicio. Jesús pagó el castigo que merecíamos en la cruz. Si hemos confiado en esa sangre derramada de Cristo, el Espíritu que da vida nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo concluye en estos primeros 4 versículos de Romanos 8, describe a los que han sido justificados por la fe. ¿Qué dice la Biblia? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está describiendo a los creyentes justificados por la fe. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora se dispone a explicar por qué unos andan según la carne y otros andan según el Espíritu. Y esto es debido a su naturaleza. Su naturaleza de ser según la carne o según el Espíritu va a determinar ese comportamiento espiritual de andar según la carne o andar según el Espíritu. Los versículos 5 al 8 está describiendo principalmente a aquellos que son según la carne. Los versículos 9 al 11 describe a aquellos que son según el Espíritu. Entonces aquí los versículos 1 al 4, el apóstol ha mostrado que hasta que un hombre sea justificado, y a menos que ese hombre sea justificado, no puede ser santo. Otra vez, a menos que un hombre sea justificado, no puede ser santo. Y ahora, en estos versículos, nos va a mostrar que si un hombre no es santo, no ha sido justificado. Es imposible que haya sido justificado. En otras palabras, la justificación siempre es el fundamento para la santificación. Y la santificación siempre es la evidencia de que yo he sido justificado por Dios. Entonces Pablo aquí pinta un cuadro de estos dos grupos distintos. Los que son según la carne y los que son según el Espíritu. Ahora podríamos aplicar todo esto diciendo, dado que solamente hay dos grupos de personas con dos destinos diferentes, asegúrate de ser según el Espíritu y no según la carne. Asegúrate. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decirles en esta mañana es que hay dos y solamente dos grupos de personas en este mundo. Solamente dos grupos de personas. Los que son según la carne y los que son según el Espíritu. Romanos 8:5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, yo creo que aquí es importante que sepamos, hermanos, que Pablo no está escribiendo aquí de dos tipos de cristianos. No está hablando de eso. Está hablando aquí como los no cristianos, los incrédulos,
difieren de los que son realmente creyentes en Cristo. Es cierto, los creyentes inmaduros pueden pecar y pueden pecar muchas veces. Los creyentes maduros también a veces ceden a la carne, pero aquí no está describiendo eso Pablo. Aquí describe a los que son según la carne, y esa describe la condición espiritual de los incrédulos. Se caracterizan por la muerte. Los que son según el Espíritu describe a los creyentes, que se caracterizan por la vida y por la paz. La naturaleza de cada grupo determina ese comportamiento, su comportamiento actual y su destino final. Pongan mucha atención en esto porque hay una opinión popular, pero totalmente errada, errónea, de que hay dos caminos opcionales para los que son cristianos. Que hay dos caminos para los que son creyentes. Esto es erróneo y les voy a decir por qué. Esta opinión popular dice que si tú eres propenso a lo mejor al masoquismo, así dice la opinión popular, puedes inscribirte como cristiano en el camino del discipulado. Y bajo este plan, renuncias a todo por seguir a Cristo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz cada día, vas a sufrir penalidades, vas a sufrir privaciones, sacrificios, quizá hasta el martirio. Tienes que dar el control de todos tus bienes materiales a Cristo. Es posible que vayas como misionero a una cultura extranjera donde vas a vivir circunstancias difíciles y a lo mejor hasta peligrosas. Pero tus recompensas serán grandes en el cielo. Y este es el camino del discipulado. Este camino es para los que están súper comprometidos. Y dice la opinión popular entre los creyentes que existe la otra ruta, la ruta cultural cristiana. Es para el resto de nosotros, los creyentes más ordinarios. Bajo este plan, vas a aceptar o puedes aceptar a Jesús como tu Salvador para no irte al infierno. Pero también puedes perseguir tus sueños de éxito en la vida. Puedes seguir adelante y realizarte personalmente en la vida. Obtienes lo mejor de los dos mundos, sin necesidad de ser entusiasta como aquellos que van en el camino del discipulado. Puedes disfrutar del compañerismo precioso de una asamblea de creyentes y al mismo tiempo estar persiguiendo el éxito en el mundo. Simplemente deja caer algo de lo que ganas en el plato de la colecta para pagar tus cuentas y de vez en cuando también apoya en la asamblea local y ofrécete como voluntario para hacer algunas cosillas así, si tu tiempo te lo permite y si tu agenda tan apretada que tienes te lo permite. No seas demasiado duro contigo mismo respecto a la obediencia a la Biblia. Después de todo, todos somos humanos. Dios es misericordioso, entiende tus debilidades, así que acéptate a ti mismo. No pienses que tienes que ser todo para Jesús. Eso es solo para los bien comprometidos, los fanáticos. Esa es la opinión actual de los creyentes. Los creyentes creen que hay creyentes carnales y creyentes espirituales.
Cuando Pablo escribía y dice, no sois carnales, quiere decir, no sois inmaduros. Pero no existe tal cosa como creyente carnal. Entonces, esta es la opinión personal, la opinión de muchos creyentes en la actualidad. Existen dos caminos para los cristianos. Uno está bien comprometido y el otro ahí se la pasa y busca el éxito y ganar dinero y hacer casas y tener carros y viajar y el éxito para él. Pero también va a la asamblea de creyentes. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vean sus Biblias en Marcos 8. Vean lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo. Marcos 8, versículo 34. Está el Señor Jesucristo llamando a la gente y a sus discípulos y les dice, Marcos 8, 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, disfrute del éxito personal. Así dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, haga todo el dinero que quiera y viaje todo lo que quiera y tenga éxito en la vida. Así dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, el camino del sacrificio y sígame. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué? La salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿No está claro? ¿No está claro en la Biblia? ¿No son las palabras del Señor Jesucristo? Y Él está hablando aquí de la vida eterna o de la condenación eterna. Si quieres la vida eterna, debes morir a ti mismo y seguir a Cristo. En el lenguaje de Pablo, esto está describiendo a una persona según el Espíritu. El otro camino describe a aquellos que son según la carne. Y estos son, hermanos y amigos, los únicos dos grupos en el mundo cuando se trata de vida eterna o muerte eterna. No hay dos clases de cristianos. Solamente hay dos clases de personas en el mundo. Los que viven según la carne y los que viven conforme al Espíritu. Estos dos grupos se distinguen claramente porque tienen dos mentalidades, dos maneras de pensar. Y Pablo aquí está describiendo la mentalidad de aquellos que son según la carne, como los que tienen la mente en las cosas de la carne. Y esta mentalidad es muerte, es hostil hacia Dios, no está sujeta a la ley de Dios, no agrada a Dios. Y por el otro lado está la mentalidad de los que son según el Espíritu, los que tienen la mente en las cosas del Espíritu. Y esta mentalidad es vida y paz. Entonces, la mentalidad de los que son conforme al Espíritu es amigable con Dios, sujeta a la ley de Dios y agradable a Dios. Ser según la carne significa vivir bajo la carne, hacerla tu regla,
obedecer a la carne. Vivir según el Espíritu significa ser gobernado por el Espíritu. El creyente es gobernado por el Espíritu. No puede ser de otra manera. Está caracterizado por ese Espíritu que despierta, que regenera, que ilumina, caracterizado por el hecho de que el Espíritu mora en el creyente. Vamos a ver las dos mentalidades entonces. Los que son según la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, carne en la Biblia se puede usar de diferentes maneras según el contexto. Puede referirse a nuestros cuerpos humanos sin ninguna connotación moral. Pero también puede referirse a la debilidad de la vida humana, como esta vida que es temporal. Y también puede referirse a la pecaminosidad de la vieja naturaleza, de la naturaleza humana después de la caída. Y esto se expresa en las obras de la carne, como el apóstol Pablo escribió allá en Gálatas el capítulo 5 acerca de esas obras de la carne, que incluyen pecados que podríamos categorizar como sensuales, aquellos que hablan de inmoralidad, de impureza, de embriaguez, pero también las obras de la carne incluyen la adoración a dioses falsos, las contiendas, los celos, las iras. Así que vivir según la carne es vivir independientemente de Dios, en dependencia de uno mismo. Esto es lo que el incrédulo hace. Yo voy a hacer, yo quiero, yo hago, yo todo y es uno mismo, en independencia de la voluntad de Dios. O sea, tiene a él mismo como el centro de su vida. La persona según la carne puede ser externamente moral. ¿Cuántos de nosotros conocemos mucha gente que son buenas personas moralmente? Así les decimos nosotros, ¿verdad? Pero puede ser muy moral, pero sus motivos, sus metas son para su propia ganancia, son para su propia gloria. Sus metas y sus motivos son para su propia comodidad. Cuando el Señor Jesucristo le envió a los discípulos, vayan con un bordón en su mano, con el calzado y el vestido que tengan, y donde los reciban, coman ahí y quédense ahí. Pero el que es según la carne piensa en su ganancia, piensa en su comodidad todo el tiempo, piensa en las cosas de la carne. Entonces, tiene que ver con la forma de pensar, la mentalidad. No solamente este término incluye el pensamiento y la comprensión, sino los afectos, las emociones, los deseos, los objetos de búsqueda. Que los incrédulos pongan su mente en las cosas de la carne no solamente significa que lo hacen ocasionalmente, sino significa que piensan en las cosas más que otra cosa. Piensan en las cosas de la carne habitualmente. Es su tendencia, es su inclinación. Mi pensamiento, el pensamiento del incrédulo, es hacia las cosas de la carne continuamente. Poner la mente en las cosas de la carne, para mí es muy parecido a lo que el apóstol Juan en su primera epístola
Dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. El amor del Padre no está en él si alguno ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Amar al mundo, poner la mente en las cosas de la carne, significa vivir para las cosas temporales de esta vida, no para las cosas eternas. ¿Cuántos que se dicen cristianos están viviendo para las cosas temporales que se acaban? En desprecio de Dios, en desprecio de la eternidad. Los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué es esto? Las cosas del Espíritu son las verdades que nos son reveladas en la palabra de Dios acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, la salvación que Dios ofrece y ha provisto en Cristo, y cómo debemos vivir los creyentes a la luz de la salvación que Dios nos ha dado. Poner la mente en las cosas del Espíritu no significa que andes con la cabeza en las nubes, desprendido de los asuntos cotidianos. No significa que debes de meterte a un monasterio y pasar horas todos los días en meditación y en oración y en ayuno. No significa que no te puedas ensuciar las manos con las cosas de tu trabajo. No significa que no debas pagar las cuentas de lo que debes, o limpiar la casa, o preparar los alimentos, o cortar el pasto, el césped, o leer el periódico. Fijar la mente en las cosas del Espíritu significa relacionar toda mi vida con Dios y con su palabra. Relacionar toda mi vida con Dios y con su palabra. Dios ha creído conveniente en su palabra decirnos cómo tener nuestros pecados perdonados, cómo tener vida eterna a través de la fe en Cristo. Y eso es lo más importante, porque podrías morir en cualquier momento. Y si mueres según la carne, irás a la muerte eterna, la separación completa y eterna de Dios. Por eso Pablo dice allí en Colosenses 3, busquen Colosenses 3, capítulo 1. Estamos hablando según el Espíritu, los que son según el Espíritu. Colosenses 3, versículo 1. Colosenses 3, 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los que han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo, pongan la mira, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con Él en gloria. Así, fijar la mente en las cosas del Espíritu significa pensar a menudo en los asuntos de nuestra salvación. Significa adorar a Dios y tener comunión con Él. La Biblia nos dice mucho acerca de muchos otros asuntos. En el contexto de este capítulo 3 de Colosenses, Pablo continúa hablando acerca del sexo, la codicia, la ira, el lenguaje abusivo, la verdad. Aquí da mandatos prácticos sobre las relaciones, el matrimonio, cómo criar a mis hijos, acerca del trabajo. En otros lugares de la Biblia nos dice mucho sobre cómo administrar el dinero que Dios nos da, cómo hacer frente a las pruebas, cómo relacionarse con las autoridades civiles, muchos otros asuntos prácticos. Entonces, para repetir, poner tu mente en las cosas del Espíritu significa relacionar toda mi vida con Dios y con su palabra. Significa desarrollar una visión bíblica, donde piensas, donde procesas toda tu vida a través de la lente de la palabra de Dios. Vivir según el Espíritu. Este pasaje deja muy claro que la forma de pensar está íntimamente relacionada con mi forma de vivir, ya sea en Cristo, en el Espíritu y por la fe, o alternativamente en la carne, en el pecado, en la muerte espiritual. Colosenses 3, Pablo nos manda que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Pero fíjense, Romanos 8 describe a los creyentes como aquellos que ponen su mente en las cosas del Espíritu. Nos está describiendo a los creyentes. Los creyentes ponen su mente en las cosas del Espíritu, no en las cosas triviales y temporales de la carne. Es un proceso de toda la vida. Implica crecimiento. Pero tienes que preguntarte honestamente, ¿esto me describe a mí? ¿Pongo mi mente en las cosas del Espíritu o pongo mi mente en las cosas de la carne? ¿En qué dirección me estoy dirigiendo? Solamente hay dos tipos de personas: los que son según la carne y los que son según el Espíritu. ¿Dónde me dirijo? ¿Estoy poniendo toda mi mente en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Te voy a dar una pista. Si pasas tiempo mirando tu celular, las redes sociales, jugando videojuegos, tiempo en tu computadora, más que estar leyendo la Biblia, en comunión con otros creyentes, sirviendo al Señor, entonces, si estás pasando más tiempo en esas cosas, no vas en la dirección correcta. No estoy diciendo, y no me malinterpreten, que cada minuto libre deba ocuparme en actividades espirituales. Todos necesitamos tiempo de inactividad, todos necesitamos algún tiempo para hacer las tareas que tengo que hacer en el día.
Pero si no estoy haciendo un esfuerzo concertado, un esfuerzo constante para desarrollar una mentalidad bíblica, algo anda mal en tu vida. Así que hay dos y solo dos grupos de personas en el mundo. Los incrédulos que viven bajo el dominio de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Los creyentes que viven bajo el dominio del Espíritu Santo ponen su mente en las cosas del Espíritu. Y aquí Espíritu es con E mayúscula. Espíritu Santo en las cosas de Dios. Y a partir de ese momento, de este momento, las cosas se ponen todavía más serias. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne, ¿qué dice? Es muerte. Es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces Pablo está aquí describiendo el estado espiritual actual de cada grupo. Y esto explica por qué el primer grupo pone su mente en las cosas de la carne y el segundo grupo pone su mente en las cosas del Espíritu. El primer grupo está dominado por la carne, por lo que están espiritualmente muertos. Y el segundo grupo está dominado por el Espíritu, porque les ha dado ¿qué? Vida, paz. La parte aterradora, y digo aterradora de todo esto, si aquellos que están muertos en sus pecados continúan en ese estado hasta que mueren físicamente, van a continuar por toda la eternidad en la condición de separación de Dios eternamente, bajo la pena de la justa ira de Dios. Y la Biblia llama a esto la muerte segunda. Y la muerte segunda, como dice Apocalipsis 20:14, la muerte segunda se pasa en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este estado de muerte espiritual no significa que los que van a estar en el infierno van a ser aniquilados o van a dejar de existir. Eso sería una bendición para ellos. Fíjense lo terrible de esto. La Biblia es clara que la muerte espiritual significa soportar el tormento consciente en el lago de fuego por toda la eternidad. Estas verdades las dijo el Señor Jesucristo. Las dijo Juan, el apóstol del amor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Verdades aterradoras. Pero la buena noticia es que si Dios te ha dado nueva vida por el Espíritu Santo, aunque tu cuerpo físico va a morir en algún momento, Dios va a resucitar tu cuerpo. Y Dios te va a dar, y ya te ha dado, vida, vida eterna. Y te va a dar paz con Él y con todos los santos por toda la eternidad. En el momento en que tu cuerpo físico muere, tu espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor. La muerte no es una imagen bonita, ¿verdad?
En la funeraria pueden maquillar el cadáver para que luzca lo mejor posible, pero todos sabemos que está muerto. La muerte espiritual es esa imagen de todos los que no están en Jesucristo. Efesios 2:1 decía Pablo: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5: aún estando muertos, Él os dio vida juntamente con Cristo. El incrédulo puede ser una buena persona, puede dar generosamente a la caridad, dedicarse a las buenas obras, pero si no ha nacido de nuevo por el Espíritu vivificante, está espiritualmente muerto. El que ha nacido de nuevo tiene vida y tiene paz. Y la vida se llama vida eterna. ¿Saben por qué? Porque es una vida indestructible. Romanos 8 al final nos dice: nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Y hay muchas cosas que pone el apóstol ahí al final de Romanos 8. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me puede separar. La vida es eterna para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz, vida y paz. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Incluso en medio de las pruebas, disfrutamos de la paz en Cristo Jesús. Ahora, la aplicación de nuestro texto es obvia. Asegúrense de tener nueva vida por el Espíritu de Dios y de no vivir según la carne. No te engañes. Otra vez, no te engañes pensando: soy uno de esos cristianos mundanos, de esos cristianos carnales, pero voy al cielo porque hice una oración para invitar a Jesús a entrar en mi corazón. No te engañes. No te engañes. El asunto es: tienes vida y paz con Dios a través del Espíritu Santo. Pones tu mente en las cosas del Espíritu. Si no, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. El Espíritu te dará vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás seguro de que has nacido de nuevo, pero te estás desviando a las cosas de la carne y del mundo, la solución es la misma. Arrepiéntete. No descanses hasta que tu mente y tu enfoque estén en las cosas del Espíritu. Siéntate, evalúa tu vida, evalúa tu agenda. ¿Han escuchado la ilustración de las piedras grandes? Entró un profesor en la clase con un frasco enorme lleno de piedras grandes, todo lleno. Hasta el borde estaba lleno de piedras grandes. Y entra en la clase el profesor: ¿está lleno el frasco? Todos dijeron: sí, está lleno. Agarró grava y la empezó a poner arriba
y agitó el frasco y la grava caía por las grietas y las rendijas. ¿Está lleno el frasco? Algunos decían que sí, otros decían que no, ya no había mucha seguridad. Agarró arena, la vertió en el frasco, lo agitó, la arena seguía cayendo. Y luego agarra agua y le echa agua al frasco. ¿Está lleno el frasco? Bueno, el punto de la aplicación es este. Si no colocas las rocas grandes, las piedras grandes, primero, después ya no vas a poder meterlas. ¿Qué quiero decir con esto? Programa tus prioridades en la vida. Primero las rocas de prioridad. La salvación, la comunión con Dios, el vivir conforme al Espíritu, las rocas grandes. Porque si no, se van a ver desplazadas por lo temporal, por lo falso, por lo trivial, por lo que será deshecho en este mundo. Tu roca más grande es tu comunión con Dios. Pon tu mente en las cosas del Espíritu.